Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Alexia Gacionas, mi compañera con quien hice el protocolo es Olga Balvin, y lo que vamos a presentar hoy es el protocolo de abordaje inicial en pacientes con herida por agresión animal. Los objetivos de la presentación son conocer recomendaciones sobre el manejo de herida por agresión animal, describir de manera esquemática cómo actuar ante una herida por agresión animal, unificar las indicaciones de profilaxis posexposición con respecto a tétanos y a rabia, y conocer recomendaciones nacionales sobre el abordaje de un accidente potencialmente rábico. Este protocolo surge a partir de un caso clínico, que es el próximo que vamos a presentar. Traemos dos casos clínicos, pero bueno, inicialmente la duda o la necesidad de hacer un protocolo para poder unificar criterios surge a partir de este caso clínico. Es un chico de 4 años, sin antecedentes de relevancia, previamente sano, que consulta por una herida por mordedura de perro en la cara. El chico fue atacado por su perro en el domicilio, era un perro doméstico, vacunado contra la rabia hace un mes. Él mismo produjo heridas en mi cara derecha, una lesión por desgarro de la mitad del labio superior y una lesión puntiforme en el párpado inferior. El paciente contaba con esquema de vacunación completo para la edad, tenía su última dosis de la cuádruple el 28 del 11 de 2018. Se realizó en la guardia externa el manejo inicial de la herida, se interconsultó con cirugía plástica, con quienes decidieron la internación para resolución quirúrgica, y se colocaron gasas con solución fisiológica cubriendo la herida hasta su resolución quirúrgica. Esta era la herida que presentaba el paciente. Inicialmente, tal vez este caso clínico no es uno de los que más dudas genere, pero está bueno, o nos pareció importante tener estandarizado cuáles son los pasos a seguir frente a una herida por mordedura animal. El caso clínico número 2 es un paciente de 11 años, también previamente sano, que consulta por mordedura animal. El animal era una vizcacha, ahí pusimos una vizcacha. El paciente se encontraba en Entre Ríos, está en una reserva natural donde se acerca la vizcacha y lo muerde. El médico del parque, donde él consulta, indica únicamente control de la herida, pero el paciente vuelve a reconsultar en nuestra institución. El paciente presentaba en cara antero-externa del muslo derecho, en el tercio medio, algunas lesiones puntiformes, costrosas, y el paciente presentaba esquema de vacunación completa para la edad. Bien, a modo de introducción, actualmente es frecuente que los pacientes tengan mascotas en domicilio, lo cual va de la mano con un mayor riesgo a presentar algún tipo de complicación secundaria a tener una mascota en casa, es decir, algún rasguño, mordedura, algún tipo de agresión o un contagio de una enfermedad zoonótica. Esto lleva a que las mordeduras por animal sean un problema de salud pública, y puntualmente las lesiones por animal, el foco principal es el paciente pediátrico, y ahí es donde entramos nosotros, que es un motivo de consulta frecuente el hecho de la herida por agresión animal en el paciente pediátrico. ¿Por qué nos preocupa? La mortalidad de por sí es baja, obvio que excepto en caso de contagio de rabia, que la mortalidad es muy alta, pero el caso de contagio de rabia es muy poco frecuente, por lo cual la herida por agresión animal de por sí la mortalidad es muy baja. Pero sí lo que tiene son lesiones y secuelas, mismo el primer caso clínico que uno presenta ve cuál es el riesgo, digamos, a las secuelas que pueden quedar en el paciente. Un poquito de epidemiología en Argentina. El último caso que se confirmó de rabia humana fue en mayo de 2021, mayo del año pasado. El último había sido en 2008, el último reportado.
que este caso fue en Coronel Suárez. A partir de esto se, se envió la alerta epidemiológica. Era un caso de rabia humana de variante murciélago y el contagio ha sido a través de un gato. De manera anual se reporta al Sistema de Vigilancia Nacional de Salud, que lo hace el Ministerio de Salud, se reportan los casos de rabia que hay animal en perro, gato, murciélago, y se van haciendo reportes y se va dejando asentado los casos que se encuentran. Esta tablita de acá abajo es lo que va hasta 2022. En enero de 2022, los casos que ya se habían reportado, caninos y felinos, ya se han reportado 2 casos de cada uno, y de murciélagos es de lo que más se reporta de manera anual, que también se deja asentado. Ahora bien, la lesión por agresión animal es la herida causada por la mordedura o arañazo mordedura o arañazo, cualquiera sea su número, extensión o profundidad, en cualquier parte del cuerpo de una persona ocasionado por un animal. Esto es una urgencia, la cual tiene que ser individualizada, es decir, hay que poder individualizar esa consulta y ver cuál es el abordaje que se tiene que hacer al paciente. El abordaje debe ser de manera inmediata y, bueno, de la mano a individualizarlo, hay que poder clasificarlo según la lesión, el animal y el tipo de huésped comprometido. Este es el protocolo. El protocolo cuenta con 5 ítems. Uno es la limpieza y antisepsia de la herida, valorar la necesidad de sutura, el inicio de la profilaxis antibiótica, profilaxis antitetánica y profilaxis post-exposición antirrábica. Los servicios que participaron en el protocolo son, bueno, la Central de Emergencias Pediátricas, que es donde se gatilla esta duda y donde surge la necesidad de hacer este protocolo. Participó el servicio de infectología pediátrica, cirugía pediátrica y el área de farmacia central. El protocolo se ve así, esto es lo que se va a enviar por correo electrónico. Y ahora a detallar punto por punto. En primer lugar, la limpieza de la herida. La limpieza de la herida tiene que ser con solución fisiológica o con agua corriente y con clorexidina jabonosa. El hecho de realizar espuma y hacer la limpieza, digamos, con una solución jabonosa, lo que hace es alterar la capa lipídica del virus, inactivándolo. En caso de heridas extensas, deberíamos revisar los colgajos y afractuosidades sin agravar esta herida y hacer limpieza con solución fisiológica del chorro, es decir, hacer una limpieza de arrastre. El segundo punto es valorar la necesidad de sutura. Lo que consensuamos con el servicio de cirugía pediátrica es que al tener con ellos una guardia activa y tenerlos de manera presencial en el hospital, van a ser a ellos a quienes se les va a interconsultar el paciente en forma inicial. Ahí dejamos los radios y a partir de la valoración inicial de cirugía pediátrica es que el abordaje lo harán ellos o eventualmente pedirán que se haga la interconsulta con cirugía plástica o con traumatología en un segundo tiempo, ¿sí? Nosotros dejamos este cuadrito con lo que dice la literatura sobre cuáles son las indicaciones de sutura y cuáles son las indicaciones de cierre por segunda intención. La gran mayoría de las lesiones se pueden suturar, heridas faciales o heridas que sean en áreas funcionales, heridas asociadas a un compromiso neurovascular o heridas profundas. Las lesiones que habitualmente no se suturan son las heridas por mordedura de gato, puntualmente por el tipo de lesión en sí y también por el riesgo que tiene a infección, heridas de mucho tiempo de evolución, de más de 12 horas o de más de 24 horas en la cara.
Pero bueno, de todas formas, lo que sería la decisión de la sutura o no va a estar a cargo del servicio de cirugía pediátrica. En cuanto a lo que es la profilaxis antibiótica, también la gran mayoría de las heridas se debe realizar profilaxis antibiótica. Nosotros también acá dejamos en la guía lo que dice la literatura, heridas punzantes profundas o laceraciones, heridas que uno suture, heridas que afecten estructuras profundas, que sean heridas subdérmicas o con afección ósea o articular, heridas en manos, pies, cabeza, cuello, región genital, o también heridas de cualquier sea la forma de la herida, pero en pacientes inmunocomprometidos. La primera línea de antibiótico es la amoxicilina clavulánico, que la dosis es según amoxicilina a 40 miligramos kilo día. La duración del tratamiento es de 3 a 5 días y lo que estamos cubriendo es la pasteurela multocida y la capnocitofaga. En caso de alergia, les dejamos acá también escrito cuáles son los antibióticos que reemplazarían el amoxiclavu, que es el Bactrim con clindamicina o la ciprofloxacina con clindamicina, y acá al costado les dejamos también sus respectivas dosis. En cuanto a lo que sería profilaxis antitetánica, de por sí, este tipo de herida hay que siempre asegurar la cobertura antitetánica. Este tipo de herida se lo considera como una herida tetanígena, así que el cuadro que tenemos en el protocolo es ya orientado hacia una herida tetanígena, ¿sí? Uno tiene que consultarle al paciente, chequear en el paciente el esquema de vacunación y en función a esto la conducta que uno va a tomar, si es que no requiere ningún tipo de intervención, si es que requiere antitetánica o si es que requiere antitetánica e inmunoglobulina antitetánica. La vacuna antitetánica que se puede indicar es la monovalente o los esquemas de vacunaciones combinados, como son la triple, la DPT hasta los 6 años, o la DPTA en mayor o igual a 7 años, o directamente la doble adultos utilizar. Y la inmunoglobulina antitetánica, que es lo que tenemos ahí escrito, cuál es la dosis, que son 250.000 unidades internacionales por vía intramuscular. A tener en cuenta, en farmacia central se cuenta con la inmunoglobulina antitetánica, que la presentación es de 500 unidades internacionales. No siempre se cuenta con la de 250, pero se puede solicitar la de 500, y con esto aplicar la mitad del vial. Y la otra aclaración a tener en cuenta es que en el hospital habitualmente se cuenta con la doble adultos o la DPTA. En cuanto a lo que es la profilaxis post-exposición al virus de la rabia, que esta sería como la parte tal vez más complicada, que es lo que siempre nos lleva a tener que estar volviendo a la guía, esa guía tan extensa de Nación que tiene 80 o 100 páginas. Nos pareció importante poner el foco en esta parte de la guía y, bueno, poder resumir de manera fácil y rápida, de poder hacer una lectura en guardia y saber cómo es que hay que abordar la herida y saber cuál es la acción que uno tiene que tener contra la rabia. Otra vez volvemos a lo que es la definición: un accidente potencialmente rábico es la herida, ya sea mordedura, rasguño o lamedura de mucosa o piel herida por un animal con rabia confirmada o con síntomas compatibles por parte de un animal silvestre, sea murciélago, zorro, mono o cuatí, o por perro, gato o hurón doméstico imposible de observar o no vacunado. A tener en cuenta las características de la lesión, si se consideran accidentes graves, las heridas en cabeza, cara y cuello, es decir, regiones cercanas al sistema nervioso central,
manos, pies o genitales, heridas profundas, múltiples o extensas en cualquier región del cuerpo. También se considera un accidente potencialmente rábico, la lamedura de mucosa o piel donde ya existe una herida, y también cualquier tipo de herida producida por un mamífero silvestre o el contacto con un murciélago. Bueno, la clasificación del animal, ahora igual en la siguiente diapositiva vamos a entrar un poquitito más en, en profundidad con esto, pero a tener en cuenta que, bueno, el animal tiene que ser, como decíamos, gato, perro o hurón doméstico o un animal silvestre, pero tener en cuenta los animales de bajo riesgo, que siempre son también los que generan duda en la guardia, que no son ni hospedadores primarios, ni tienen papel en la epidemiología ni en la transmisión de la rabia, que son los roedores, la rata, el ratón, cuis, gerbo, carpincho, cobayo, castor, chinchilla, vizcacha, que fue la del caso clínico, o sea, no era un animal que tuviéramos que tener en cuenta para pensar en transmisión de rabia, y los conejos y las liebres, ¿sí? Lo otro importante a tener en cuenta es la disponibilidad o no del animal para poder observarlo. Y por último, los antecedentes epidemiológicos del animal, que también se tienen que tener en cuenta para conocer el abordaje que vamos a tener eh, con con el abordaje de la rabia. A tener en cuenta que la vacuna antirrábica es obligatoria. La primera vacunación es a los 3 meses de edad del animal y luego hay que hacer una revacunación anual. En caso de vacunación, el animal se considera protegido a los 30 días de aplicada la vacuna, y en las vacunas de refuerzo se considera protegido a las 24 o 48 horas. Esta es la parte inicial del inciso de profilaxis post-exposición antirrábica, donde está la definición que ya nombré, y donde tenemos un par de aclaraciones. La vacuna antirrábica, la que se cuenta en Argentina, es la de cultivo celular, es una vacuna inactivada. Habitualmente la vacuna con la que se cuenta es la vacuna Verorab, que se coloca de manera intramuscular en deltoides. Tenemos dos esquemas, el esquema Zagreb, que son 4 dosis en 3 visitas. Uno intenta preferir este esquema por una cuestión de adherencia, porque son 3 visitas versus el otro esquema, perdón, que son 4 visitas, entonces, bueno, uno corre más o menos riesgo de perder al paciente. Y lo otro es la gamma-globulina antirrábica, que el concepto que queremos dejar es que ante la sospecha de la necesidad de su utilización, siempre se tiene que interconsultar con infectología antes. Es muy poco frecuente que uno necesite utilizar la gamma-globulina antirrábica, así que cuando uno, ya le digo, sospeche que la necesita indicar, lo más probable es que tenga que consultar antes con el radio de infectología. Bien. Bueno, este es el cuadro que tiene marcados como algunas aclaraciones, ¿sí? Que están después descritas debajo del cuadro, que son más que nada para poder entender a qué se refiere la guía y qué cosas hay que tener en cuenta. Ahora bien, llevándolo a ejemplos habituales, lo más tal vez frecuente va a ser la primera parte del cuadro, que es el animal doméstico, perro, gato, hurón doméstico, disponible, vamos al punto número 2, que es decir, poder tenerlo para una observación durante 10 días. La observación tiene que ser efectuada por un profesional veterinario, ¿sí? Ya sea en domicilio o en un centro de zoonosis. Entonces, es un animal que está disponible y que no tiene antecedentes de riesgo epidemiológicos, que también vamos entonces al 3 y te explica qué es el paciente, el animal que está vacunado, que reside en una zona sin circulación de rabia, que es de hábito domiciliario, ¿sí? Y que agredió por provocación. Sería el típico caso del chico que en la casa tiene su perro doméstico vacunado y que por alguna razón, no sé, el niño se le tira encima al perro y el perro lo ataca. Bien, este es el caso que me parece que es más frecuente
Y lo que dice la guía es que no es necesario iniciar la profilaxis posexposición hasta el resultado de la observación. Es decir, yo pongo a observar el animal. Si el animal durante la observación positiviza, inicio y completo profilaxis posexposición con vacuna y con gamma globulina, porque ya tengo el animal positivo. Y si es negativo, no tengo que hacer nada. Otro caso que se puede presentar es el animal doméstico, perro, gato, hurón, disponible, pero con antecedente de riesgo epidemiológico. Es decir, el mismo caso, perro de casa que el niño se le tira encima y el perro lo ataca, pero que justo ese año no pude vacunar al perro, así que ya tenemos un factor de riesgo para rabia, pero lo tengo disponible para observación. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Inicio mi profilaxis post-exposición solo con la vacuna hasta el resultado de la observación. O si el animal está muerto, iniciar también, obvio, la profilaxis post-exposición hasta el resultado de un laboratorio. Si eso se lo lleva al animal para poder ser estudiado. En caso de ser positivo, completo la profilaxis y aplico gamma globulina. La observación es de 10 días, por eso aclara que si no se aplicó antes y si estamos dentro de los 7 días de iniciado la profilaxis, ¿sí? En caso de ser negativo, suspendo la profilaxis post-exposición, dejo de vacunar al paciente. En caso de un mamífero silvestre que esté disponible para estudio, inicio la profilaxis con la vacuna y espero el resultado del laboratorio, ¿sí? Este animal, la aclaración es la 4, dice que desde las 72 horas de suceder la exposición no se cuenta con el resultado del laboratorio, se debe aplicar gamma globulina. Llevándolo al ejemplo del caso clínico, sí, eventualmente, no hubiese sido un roedor el que había mordido al paciente, hubiese sido un mono, por ejemplo, ahí el paciente debería haber iniciado con la profilaxis post-exposición, ese mono se lo debería haber tomado para poder controlarlo en un laboratorio y hacer la observación, y si a las 72 horas no tengo estudiado el mono, ahí sí deberíamos haber recibido la gamma globulina y haber completado todo el esquema de profilaxis post-exposición. Y en caso de un animal doméstico, perro, gato, hurón, o un mamífero silvestre, pero que no están disponibles para estudios, que el ejemplo sería un animal que muerde al paciente en la calle, y uno no tiene posibilidad de poder tener a ese animal para poder estudiarlo, o un mamífero que uno no lo tenga disponible. En ese caso siempre tengo que hacer profilaxis post-exposición, pero en este caso es en el que tengo que valorar el contexto epidemiológico en el cual estamos. Acá es donde se indica hacer vacuna y gamma globulina, pero la gamma globulina está sujeta a la epidemiología local, y esto es lo que uno tiene que siempre interconsultar con el servicio de infectología, que nos va a poner al tanto de si es o no una zona con epidemiología positiva para rabia. Y obviamente que cualquier animal positivo para la rabia, uno debería aplicar vacuna y gamma globulina. Esta es la parte de abajo de la guía, donde explica entonces todo, y un par de aclaraciones a tener en cuenta en cuanto a lo que es cosas administrativas. No lo pusimos en la guía porque esto puede ir cambiando, pero bueno, actualmente, ¿cómo nos manejamos en la central de emergencias? Pacientes que son plan de salud, la primera dosis se puede dar en la guardia externa y es sin costo, pero continuar el esquema por ambulatorio es con un costo. Plan de salud cubre un porcentaje, el resto lo tiene que pagar el paciente. En caso de otras obras sociales, en guardia externa siempre termina teniendo que pagar el paciente la dosis de la vacunación para rabia, por lo cual uno debería poderle como recomendar al paciente que o concurra a su obra social o su prepaga, o en ambos casos, tanto plan de salud como otra obra social u otra prepaga, deberíamos
sino dar la opción de concurrir al Hospital Durán, donde está el centro en realidad de seguimiento y de vacunación contra la rabia, y la vacunación es gratuita. Siempre recordar, en caso de que se vacune en la guardia externa del paciente, registrarlo en la solapa de vacunas, y de nuevo aclarando esto de que la aplicación es en el deltoides. Esta es la bibliografía utilizada, y bueno, terminamos, así que esperamos que esta guía sea útil. Vamos a dejarles una grilla para que ustedes completen cada vez que utilicen este protocolo, para poder realizar un seguimiento de la utilidad del protocolo, y para poder también seguir mejorándolo. Así que bueno, muchas gracias y esperamos que les sea útil este